Mi esposa pensó que pedirme un pase libre por su cumpleaños sería un juego sin consecuencias. Yo se lo concedí sin titubear, pero jamás imaginó que sería yo quien lo usaría primero, dejando en evidencia que el suyo tenía fecha de vencimiento y el mío no. Al final, quien creyó tener todo el poder terminó aprendiendo qué significa quedarse sola con sus propias reglas. Tengo 34 años, trabajo en desarrollo de software en una empresa tecnológica de tamaño medio. Llevo 8 años casado con mi esposa, Clara, que ahora tiene 32. No tenemos hijos, aunque habíamos estado hablando de ello en los últimos años. O al menos yo pensaba que estábamos de acuerdo en ese plan. Con el tiempo descubrí que había muchas cosas en las que no compartíamos la misma visión. Clara trabaja en marketing para una startup muy de moda en el centro de la ciudad. Siempre fue la más sociable entre los dos, algo que me encantaba al inicio de nuestra relación. A mí me gusta estar en casa, trabajar en mis proyectos de programación personal, organizar alguna noche de póker con amigos o ver un partido. Clara, en cambio, disfruta de salir a eventos, de las reuniones sociales y de las noches con amigas que fácilmente terminan siendo fiestas hasta la madrugada. Nunca tuve problema con eso. Siempre pensé que esas diferencias eran lo que nos complementaba, ella aportaba emoción a mi vida tranquila, y yo le daba estabilidad a la suya más caótica. Nuestro matrimonio, en general, era sólido. Teníamos rutinas compartidas, intereses comunes como el senderismo o probar restaurantes nuevos. Había esa comodidad de las mañanas de domingo en las que nos quedábamos leyendo distintos apartados del periódico, o las escapadas de fin de semana a zonas de viñedos. Yo creía que esa era la forma madura del amor. Claro, discutíamos de vez en cuando, pero sobre temas cotidianos. ¿Quién se encargaba de las interminables llamadas de su madre sobre los chismes del vecindario? O mi costumbre de dejar libros de programación tirados en la sala. Nunca nada grave. O al menos eso creía yo. Mirando hacia atrás, ahora puedo ver que hubo señales que pasé por alto o que preferí ignorar. Clara hacía comentarios sobre lo cómodos que estábamos o sobre lo mucho que extrañaba la emoción de las primeras citas. En restaurantes, señalaba a parejas que parecían conversar con pasión y soltaba frases como, seguro que todavía sienten mariposas. También veía comedias románticas y decía con cierto aire de melancolía que los protagonistas vivían vidas mucho más aventureras que la nuestra. Empezó a seguir en Instagram a influencers que mostraban viajes por el mundo con distintas parejas, mudanzas a nuevas ciudades y una vida llena de experiencias sin ataduras. Yo pensé que era nostalgia, jamás entendí que lo estaba comparando con lo que creía estar perdiéndose. Cuando decía que extrañaba las citas, no hablaba de nuestra época de novios. Hablaba de las aventuras sin compromiso de las que nunca había disfrutado. El verdadero problema comenzó hace unos 6 meses, cuando conoció a un nuevo grupo de amigas por medio del trabajo. Eran todas mujeres jóvenes, solteras, que vivían como si aún estuvieran en la universidad. Entre ellas estaban Laura, Nuria e Irene. Subían historias a Instagram desde bares de cócteles a las 2 de la madrugada, incluso entre semana. De pronto, Clara empezó a salir mucho más seguido. Aquellas noches con amigas, que antes eran una vez al mes, pasaron a ser 2 veces por semana. Comenzó a llegar tarde a casa, a veces a las 2 o 3 de la mañana. Al principio intenté ser comprensivo. Tenía un proyecto grande en la oficina y quizás necesitaba desahogarse. Además, siempre la había considerado digna de toda mi confianza. En 8 años de matrimonio nunca me había dado un motivo para dudar de ella. Pero poco a poco empecé a notar cómo eso nos afectaba. Apenas compartíamos tiempo. Y cuando lo hacíamos, ella parecía ausente, pendiente del teléfono, revisando redes sociales o relatando con entusiasmo las historias de sus amigas como si fuesen celebridades. Me contaba con brillo en los ojos los desastres amorosos de Laura, las escapadas impulsivas de Nuria a Las Vegas o el ascenso de Irene con coche de empresa incluido. Mientras tanto, cuando yo intentaba hablarle de mi día, ella apenas murmuraba un ajá, sin apartar la vista del móvil. También hubo cambios en su aspecto y en sus hábitos. De pronto empezó a comprar ropa nueva, a maquillarse distinto, a pasar mucho más tiempo arreglándose para salir. Se inscribió en un gimnasio exclusivo al que iban sus nuevas amigas. Clara siempre había cuidado de sí misma, pero esta vez era diferente, parecía tener un propósito claro, casi como si se estuviera preparando para algo. El punto de quiebre llegó hace unos 3 meses. Comenzó a decir que nuestro matrimonio se había vuelto aburrido. No lo decía con crueldad, sino en un tono melancólico, como si estuviera de luto por algo perdido. Comentarios como, ¿te acuerdas de cuando éramos espontáneos?, o siento que ahora solo somos compañeros de piso. Y curiosamente esas frases siempre surgían después de estar con su grupo de amigas, como si ellas le metieran en la cabeza ideas sobre cómo debía ser su vida. Yo intenté poner de mi parte.
Le propuse organizar citas, escaparnos un fin de semana a un bed and breakfast del que habíamos hablado. O incluso apuntarnos a un curso de cerámica que ella misma había mencionado. Pero siempre había una excusa, demasiado trabajo, planes con las amigas que no podía cancelar. Cuando le sugerí clases de cocina, dijo que estaba ocupada. Al hablarle de un grupo de senderismo, respondió que su rutina de gimnasio era demasiado intensa. Incluso al proponerle algo tan sencillo como una noche fija en casa, sin teléfonos, me miró como si hubiera sugerido una locura. Era frustrante, pero pensé que se trataba de una etapa pasajera. Todos los matrimonios tienen fases. El enamoramiento inicial se transforma, llega la rutina, y se necesita esfuerzo para mantener viva la chispa. Me convencí de que cuando pasara la presión de su trabajo y se cansara de la novedad con sus amigas, volveríamos a ser los mismos. Yo me mantuve paciente, comprensivo, dándole espacio. Creía que eso era lo correcto, que estaba siendo un buen esposo. Lo que no entendía en ese momento era que Clara no buscaba recuperar nuestra chispa. Ella llevaba un tiempo cuestionándose si realmente quería que la chispa de nuestra relación siguiera existiendo conmigo. Esa sensación se intensificó justo antes de su cumpleaños. Clara cumplió 32 el mes pasado y lo trataba como si fuera un gran acontecimiento. Llevaba semanas organizando planes con sus amigas, hablando de que sería la mejor celebración de su vida, algo memorable. Reservó un fin de semana en un lujoso spa en Napa, un lugar donde una habitación sencilla cuesta más de $300 por noche. No tuve problema con ello. De hecho, la animé a ir, incluso porque yo también veía la oportunidad de tener la casa libre por unos días para avanzar en proyectos personales y quizá, invitar a mis amigos a jugar póker sin preocuparme por el ruido. La noche previa a su viaje, cenamos en casa. Nada especial, simplemente comida tailandesa de nuestro lugar habitual, porque Clara decía estar demasiado emocionada como para cocinar, y yo nunca he sido bueno en la cocina. Mientras comíamos, ella revisaba Instagram, enseñándome fotos de sus amigas. Salidas a clubes donde parecían modelos, viajes caros a playas exóticas. Momentos que retrataban la vida perfecta de mujeres solteras en sus 30. Iba comentando cada imagen como si narrara un documental. De repente, dejó el móvil a un lado y adoptó un gesto serio. Ese tipo de expresión que alguien pone antes de pedirte un favor incómodo o confesarte algo desagradable. Quiero preguntarte algo, dijo, pero necesito que lo pienses bien antes de responder. Solté los palillos, intuyendo que aquello no iba a ser sobre planes del fin de semana o sobre qué serie ver en Netflix. Había en su tono una mezcla de nervios y expectación que me apretó el estómago. Está bien, dime. Inspiró hondo, como si estuviera a punto de enfrentar una entrevista laboral. Quiero un pase libre por mi cumpleaños. La miré desconcertado, convencido de haber oído mal. ¿Un qué? Un pase libre, ya sabes, permiso para estar con otra persona, solo una vez, solo durante el fin de semana. Me quedé en silencio unos segundos, tratando de asimilarlo. Mi esposa desde hacía 8 años, la mujer que había prometido exclusividad y fidelidad. Me pedía autorización para engañarme como si fuera un regalo de cumpleaños. La desfachatez casi me resultó fascinante por lo descarada. ¿Hablas en serio?, pregunté, intentando mantener la calma mientras mi corazón se aceleraba. Ella asintió, nerviosa pero firme, como si hubiese ensayado esta conversación muchas veces. Lo he pensado mucho. Llevamos juntos desde que éramos muy jóvenes, nunca hemos estado con nadie más. ¿No te has preguntado cómo sería con otra persona? Sinceramente, no. Yo había elegido a Clara, y esa elección para mí era definitiva, significaba dejar de comparar, dejar de buscar, comprometerme de verdad. Pero para ella, claramente, no significaba lo mismo. Entonces, para aclarar, dije despacio, posando mi vaso de agua con cuidado, ¿quieres que te dé permiso para acostarte con otro hombre? No significaría nada, replicó de inmediato, como si esa parte también la hubiese practicado. Sería solo físico, pura curiosidad. No cambiaría lo que siento por ti ni lo que tenemos. Estuve a punto de reír. Creer que tener sexo con otra persona no afectaría al matrimonio era ingenuo al extremo. Era como decir que podrías probar la heroína una vez y que no alteraría nada más en tu vida. Imagino que ya tienes a alguien en mente, solté, aunque su entusiasmo por plantearlo ya era suficiente respuesta. Ella se sonrojó, lo cual lo confirmó. Hay un chico en el trabajo, Javier. Me ha invitado a salir varias veces estos meses, siempre le dije que no porque estoy casada. Pero va a estar en el resort con unos amigos de su empresa y pensaste, ¿por qué no aprovechar la ocasión, no? La interrumpí. Ella negó con la cabeza, aunque su voz la delataba. No es así. Yo te amo y quiero estar contigo, pero siento que me perdí experiencias porque nos unimos muy jóvenes.
Solo quiero saber lo que se siente estar con alguien distinto, aunque sea una vez. La palabra distinto me golpeó fuerte. Para ella yo ya era lo familiar, lo predecible, lo seguro, en otras palabras, lo aburrido. La observé, tenía una expresión ilusionada, como si realmente creyera que esta idea disparatada podía fortalecer nuestra relación. Está bien, dije al fin. Sus ojos brillaron como los de un niño al que le dicen que puede cenar helado. ¿De verdad? Sí. Concedido. Tienes mi permiso. Ella sonrió con euforia, estirándose para tomarme de la mano. Gracias, no sabes cuánto significa para mí. Te prometo que no cambiará nada entre nosotros, incluso creo que me hará valorar más lo que tenemos. Retiré mi mano lentamente. Con una condición. Su sonrisa perdió fuerza. ¿Cuál? Si tú tienes un pase libre, yo también. La sonrisa desapareció por completo. ¿Cómo que también? Si vamos a abrir el matrimonio, aunque sea temporalmente, debe ser justo para ambos. Se quedó callada, frunciendo el ceño, incapaz de disimular que no lo veía justo. Pero pensé, es decir, tú no querrías estar con nadie más, ¿o sí? Tal vez sí. Tal vez también sentí curiosidad, pero nunca lo mencioné porque respetaba nuestros votos. Eso último era en parte cierto. No me lo había planteado en serio, pero su petición me había hecho pensar en si llevaba años limitándome por lealtad hacia alguien que, al parecer, no compartía el mismo nivel de compromiso. Supongo que tienes razón, admitió a regañadientes. Es justo. Perfecto. Entonces, los dos tenemos pase libre. Disfruta tu fin de semana. Clara partió a su escapada en el spa a la mañana siguiente. Parecía radiante, como si se fuera a ganar la lotería en lugar de planear un engaño. Llevaba maletas repletas de ropa nueva, lencería que jamás había visto, e incluso un vestido que probablemente costaba más que todo nuestro presupuesto mensual en comida. Me dio un beso de despedida y salió en su impecable Honda CR-V. La vi marcharse desde la puerta, y curiosamente, no sentí nada, ni rabia, ni celos, ni tristeza. Solo un vacío extraño, como si hubiera presenciado la salida de una desconocida. Ella había tomado su decisión. Ahora me tocaba a mí tomar la mía. La verdad es que, desde nuestra conversación de la noche anterior, ya lo tenía claro. Si Clara quería experimentar lo que creía haberse perdido, entonces yo también podía explorar lo que quizá había estado ignorando durante años. Oportunidades no me habían faltado. Durante años tuve oportunidades de sobra para hacer algo que habría cambiado todo. Mujeres en conferencias de tecnología, colegas en el trabajo, incluso algunas amigas de Clara que jamás disimularon su interés. Siempre lo rechacé. No porque no me sintiera tentado, sino porque creía que el matrimonio debía ser tomado con seriedad. Ese era mi compromiso y pensaba que ambos lo entendíamos de la misma forma. Lo que nunca imaginé fue que mi esposa no compartía esa visión. La revelación me golpeó más fuerte de lo que quise admitir. Todo lo que había construido, cada decisión de fidelidad, parecía inútil si al otro lado había indiferencia. Entonces hice algo que llevaba años reprimiendo. Tomé el teléfono y marqué un número que había estado tentado de usar en otras ocasiones. ¿Recuerdas a Elena, de mi antigua empresa? Trabajamos juntos durante 3 años en un ambiente exigente, lleno de proyectos y reuniones interminables. Entre bromas, cafés alargados y miradas que decían más que las palabras, siempre existió una tensión silenciosa. Ella lo dejó claro en más de una ocasión, estaba interesada. Yo me hice el ciego. Creía que lo correcto era frenar cualquier insinuación. Incluso cuando se marchó a otra firma en la ciudad, seguimos en contacto. Mensajes profesionales que, en realidad, cargaban con ese matiz que se movía entre lo laboral y lo personal. Ese viernes, mientras Clara seguramente disfrutaba de un masaje pensando en lo que vendría con Javier, escribí un mensaje que había reprimido durante años. ¿Te apetece cenar esta noche? No habían pasado 5 minutos cuando llegó la respuesta. Llevaba tiempo preguntándome cuándo lo harías. Claro que sí. El simple hecho de leerlo me provocó una mezcla de alivio y adrenalina. Esa misma noche la vi en un restaurante italiano en el centro, un sitio al que había ido una vez con Clara, quien lo había calificado como demasiado romántico para una cena cualquiera. Elena apareció radiante, vestido negro ajustado, tacones que resonaban con seguridad y un peinado cuidado que no dejaba dudas sobre su intención. El ambiente estaba cargado de algo distinto, algo que no se podía confundir con una reunión de excompañeros. Brindamos con vino. La conversación empezó con lo habitual, el trabajo, los cambios en el sector, anécdotas del pasado. Pero poco a poco fuimos transitando hacia un terreno más íntimo. Hablamos de viajes, de sueños no cumplidos, de relaciones fallidas. Con ella todo fluía de una manera que había olvidado. Me escuchaba con atención genuina, sin mirar de reojo el móvil, sin bostezar,
sin esperar su turno para soltar su discurso. Cuando reía, lo hacía con ganas, y cuando preguntaba, lo hacía porque de verdad le interesaba mi respuesta. En el postre, jugueteando con su copa, me lanzó la pregunta que llevaba flotando en el aire desde que nos vimos. ¿Qué hizo que al fin me llamaras? Tomé aire, saboreando el vino antes de responder. Digamos que mi manera de ver algunas cosas ha cambiado. Ella sonrió con complicidad, inclinándose hacia mí y rozando mi mano con la suya. Ese contacto, simple y directo, encendió en mí una chispa que llevaba años apagada. Recordé con claridad que ya no sabía cuándo había sido la última vez que Clara me había tocado de esa manera, con deseo y curiosidad. Esa noche terminó en su apartamento. No necesito entrar en detalles gráficos, pero lo que vivimos fue intenso, apasionado, liberador. Lo físico fue increíble, sí, pero lo emocional fue lo que me desarmó. Ella estaba allí, completa, sin distracciones, sin reservas. Me miraba con un interés que hacía años no veía en los ojos de mi esposa. El fin de semana se convirtió en una experiencia que me devolvió la vida. El sábado fuimos a las colinas a caminar, respirando aire puro y riendo como si lleváramos meses saliendo. Almorzamos en un pequeño café escondido en un pueblo que no conocía. Hablamos durante horas, como dos personas que se redescubren después de mucho tiempo. El domingo fue una prolongación natural de lo anterior, intimidad, risas, complicidad. Cada momento con Elena me recordaba quién era yo antes de que el desinterés de Clara erosionara mi confianza. Con ella volví a sentirme importante. Sus preguntas, sus carcajadas, su forma de escucharme, todo eso me hizo darme cuenta de cuánto me había acostumbrado a competir contra la pantalla del móvil de mi esposa, de cuánto había olvidado lo que significaba ser valorado de verdad. Cuando llegó el domingo por la tarde y me preparaba para irme, Elena me miró seria. ¿Y ahora qué pasará? Me quedé en silencio unos segundos, abrochando mi camisa mientras ordenaba mis pensamientos. No lo sé, necesito aclarar cosas en mi cabeza. Ella asintió despacio. Lo entiendo, pero quiero que sepas algo, no busco solo un fin de semana. Si decides que quieres más, aquí estaré. Esa frase me acompañó todo el trayecto de regreso a casa. Mi mente era un torbellino. Sabía que el lunes Clara regresaría con historias propias, y no estaba seguro de si quería escucharlas. Y así ocurrió. Entró a casa alrededor de las 7 de la tarde. Traía el brillo típico de un fin de semana de spa, piel bronceada, aspecto relajado, pero también una expresión de satisfacción que no dejaba lugar a dudas, había conseguido lo que quería con Javier. Hola, me dijo con un abrazo fugaz, frío, el de dos conocidos que se saludan sin entusiasmo. Hola. ¿Cómo estuvo tu fin de semana? Pregunté con calma. Muy bueno, diferente, revelador, respondió, sonriendo de forma que me confirmó todo lo que sospechaba. Pedimos comida china y pusimos la televisión. La pantalla iluminaba la sala, pero el ambiente estaba cargado de una tensión palpable. Ella me observaba de reojo, esperando que preguntara detalles, buscando algún signo de celos o enojo. Al no obtenerlo, parecía casi decepcionada. Finalmente, en medio de un corte comercial, bajó el volumen del televisor y me miró fijamente. Dime, ¿usaste tu pase este fin de semana? No aparté la vista. Sí. Su rostro se transformó en una sucesión de emociones, sorpresa, dolor, ira, confusión y finalmente, celos. No había considerado que yo fuera capaz de actuar tan bien. ¿Con quién? Preguntó con voz quebrada. Con Elena, de mi antigua empresa. ¿Elena? Exclamó casi gritando. Pero si la conoces desde hace años, eso no es lo mismo. ¿Y qué lo hace distinto? Porque con Javier fue algo físico, nada más, un desconocido. Pero con Elena, con ella tienes historia, hay un vínculo, eso lo vuelve emocional. Casi me reí al escuchar la lógica que intentaba usar. Según ella, estaba bien acostarse con otra persona mientras yo no conociera a ese alguien lo suficiente como para que me importara. Le respondí que no tenía sentido, y que entonces qué era lo que realmente quería decir. Se quedó callada, visiblemente incómoda, como si no hubiera pensado demasiado en las consecuencias. Balbuceó, no pensé que tú realmente lo harías. Yo no entendía por qué. Ella fue quien pidió un permiso especial, yo accedí y pedí lo mismo. Ambos lo utilizamos. Entonces, ¿cuál era exactamente el problema? Ella, con un tono cargado de reproche, dijo que no era lo mismo, que parecía como si yo hubiese querido estar con Elena desde hacía tiempo y solo esperaba la oportunidad. Sin embargo, le recordé que en su caso con Javier tampoco había ninguna necesidad de disfrazar la situación. Se quedó en silencio, como si de repente hubiera notado lo hipócrita de su argumento. Terminamos la cena en un silencio incómodo, la comida china en la mesa sabía a cartón, insípida, mientras la tensión llenaba el aire.
Durante la semana que siguió, nada volvió a sentirse normal. Clara intentaba actuar como si su experimento fuera a mejorar nuestro matrimonio, tal como me había prometido antes de hacerlo. Me repetía que el fin de semana le había dado perspectiva, que ahora sabía lo que realmente importaba. Pero para mí todo se sentía más distante que nunca. Cada vez que la miraba, recordaba con detalle la emoción con la que había planeado ese encuentro, la forma en que hablaba de Javier, el cuidado al empacar su maleta, la ropa interior nueva y el vestido caro que compró. Había invertido más esfuerzo en preparar esa aventura que en nuestro propio vínculo en los últimos meses. Mientras tanto, yo mantenía conversaciones frecuentes con Elena. Nada inapropiado, solo mensajes ligeros, preguntas sobre el día a día, comentarios que me hacían reír. Pero esperaba sus textos con más ilusión de la que sentía al regresar a casa con Clara. Con Elena la comunicación fluía de manera natural, sin esfuerzo, algo que me di cuenta hacía mucho tiempo faltaba en mi matrimonio. Un viernes, Clara volvió a sacar el tema. Se sentó frente a mí, como si se tratara de una reunión de trabajo, y dijo: «Creo que deberíamos hablar de lo que pasó el fin de semana pasado». Respondí con calma: «De acuerdo, ¿qué quieres decir?». Ella, con tono resuelto, planteó que ambos ya habíamos satisfecho la curiosidad, que lo mejor era dejarlo atrás y enfocarnos en nuestro matrimonio. Me quedé observándola, sorprendido por lo simplista de su conclusión. «¿De verdad crees que eso fue todo?», le pregunté. Para ella sí, había sido un permiso de un fin de semana, nada más. Pero le respondí que lo que había hecho no podía borrarse, que al pedir ese pase dejó claro que nuestras promesas no significaban lo mismo para ella que para mí. Confundida, insistió en que solo había sido una vez. Yo le recordé que nunca pactamos que todo terminaría allí. Lo único que acepté fue que tuviera un pase por su cumpleaños. Ella, nerviosa, quiso saber qué significaba eso entonces. Yo se lo dejé claro: si tú tuviste la oportunidad de explorar, yo también la tengo, y no por un fin de semana, sino de manera permanente. Su rostro palideció. «Eso no es justo», respondió, «yo solo pedí una vez». «¿Y la tuviste, Clara? Pero fuiste tú quien abrió esta puerta. Y ahora no puedes cerrarla simplemente porque no te gusta lo que encontraste». Empezó a llorar, esta vez de verdad. Entre sollozos admitió que no era lo que quería, que pensaba que nos uniría. Le pregunté cómo podía creer que dormir con otro hombre nos haría más cercanos. Contestó que pensaba que al hacerlo los dos, terminaríamos valorando lo que teníamos. Entonces le devolví la pregunta: ¿y si pasaba lo contrario? ¿Y si uno de nosotros descubría que había estado conformándose? Me miró con los ojos llenos de lágrimas, comprendiendo por fin el tamaño del error. «Tú te estabas conformando», susurró. No respondí de inmediato. Pensé en Elena, en la manera natural con la que me escuchaba, en cómo me hacía sentir interesante y valorado. La diferencia era evidente. Con sinceridad le dije: «Tal vez». La semana siguiente se convirtió en una pesadilla. Clara hizo todo lo posible por convencerme de que cerráramos el matrimonio otra vez. Prometió salir menos, enfocarse en nosotros, ser la esposa que debía. Incluso ofreció borrar sus redes sociales, dejar su trabajo si era necesario. Cualquier cosa para arreglar lo que había roto. Pero yo ya no podía retroceder. El problema no había sido solo Javier, sino lo que toda esa petición había revelado, que me veía como un límite, como un obstáculo que le impedía vivir lo que quería. Y una vez que vi eso, ya no pude olvidarlo. Todas sus quejas sobre aburrimiento, sus comentarios de lo que se perdía, las señales de que se había distanciado emocionalmente mucho antes de pedirme permiso, todo encajaba. Mientras tanto, con Elena la conexión crecía. Salimos a cenar un par de veces y era evidente que había un futuro real allí. Teníamos intereses en común, compartíamos humor y conversaciones que no se sentían forzadas. Sobre todo, me veía como alguien que valía la pena elegir, no como un simple refugio cómodo. 2 semanas después del cumpleaños de Clara, me enfrentó con más desesperación. «¿Vas a seguir viéndola?», me preguntó. «¿A Elena?». «Sí, claro que sí», respondí. «¿Por cuánto tiempo?». «No lo sé, mientras ambos queramos». Entonces me lanzó la pregunta que temía: «¿Y qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa con nuestro matrimonio?». La miré, consciente de que había amado a esa mujer durante 8 años. Pero lo que sentía era tristeza por lo que habíamos perdido. No rabia, no rencor. Solo tristeza. Le respondí con calma: «Clara, pediste un pase porque sentías que te faltaba algo. Pues bien, ahora yo tampoco siento que me falte nada. Pero yo no estoy dispuesto a renunciar a lo que descubrí con Elena solo porque tú te diste cuenta tarde de que Javier no valía nada. Tú lo comprobaste, yo no, y la diferencia es que en mi caso, cada día me convenzo más de lo contrario». Ella me miró con los ojos abiertos de par en par.
como si apenas estuviera comprendiendo que sus decisiones tenían un costo que nunca había previsto. ¿Me estás diciendo que quieres divorciarte? Preguntó con un tono que oscilaba entre el miedo y la incredulidad. Lo que digo, respondí sereno, es que quiero seguir adelante. Tú fuiste quien abrió esta puerta, y yo no voy a cerrarla solo porque ahora quieras echarte atrás. El mes siguiente fue un torbellino. Clara pasó por todas las emociones posibles, furia, súplicas, reproches y llanto. Me acusó de engañarla, olvidando convenientemente que había sido ella quien puso la primera piedra de todo esto. Un día juraba que se iría para siempre, al siguiente rogaba que yo peleara por lo que teníamos. Intentaba manipularme con promesas imposibles de cumplir, con lágrimas y con insultos que nunca pensé escuchar de su boca. También arrastró a sus amigas. Laura me llamó para decirme que era un necio por dejarla. Nuria me enviaba mensajes eternos sobre cómo los hombres nunca entienden las necesidades emocionales de una mujer. Incluso Irene, a quien apenas conocía, apareció en mi trabajo para darme un sermón sobre fidelidad. Parecía que todas habían olvidado que el detonante había sido el deseo de Clara de estar con otro. Lo más absurdo fue verla reescribir la historia. Según ella, el pase libre había sido idea mía. Como si yo la hubiera manipulado. Pero yo sabía bien cómo habían ocurrido las cosas, y no me dejé arrastrar por su versión conveniente. Yo ya no quería seguir luchando. Lo que descubrí es que Clara veía nuestro matrimonio como una limitación, mientras que con Elena sentía algo completamente distinto, ganas auténticas de compartir y construir. Clara me ofreció terapia, viajes, cambios de hábitos, pero todo eran negociaciones vacías. Nunca un deseo real de dar algo sincero. Se volvió cada vez más desesperada. Me buscaba en el trabajo, me llamaba sin parar. Y hasta intentó seducirme con escenas preparadas que parecían más un acto de teatro que un gesto de amor. Aquella noche, entre velas y vino, me di cuenta de que no había nada que salvar. Esto no va a funcionar, le dije. Por favor, dame una oportunidad más. No es cuestión de oportunidades. El problema es que ya me demostraste que no valoras lo que teníamos. Ella se echó a llorar con una intensidad que estremecía, pidiéndome que todo volviera a ser como antes. Pero ya no era posible. Habíamos cruzado un punto sin retorno. Inicié el divorcio la semana siguiente. Clara lo recibió entre lágrimas, aunque creo que en el fondo sabía que era inevitable. El proceso fue rápido, reparto justo de bienes, sin pensión y sin hijos de por medio. Ella se quedó con la casa, y yo preferí mudarme a un piso en el centro de la ciudad, más luminoso, sin las sombras de un pasado que pesaba demasiado. Durante los meses que siguieron, Clara alternó entre mensajes de arrepentimiento y explosiones de rabia. A veces me escribía borracha, diciendo que había arruinado lo mejor de su vida, otras, me culpaba de castigarla por un simple error. Pero yo ya no lo veía así. El problema no fue Javier, sino su idea de que nuestra vida juntos podía ponerse en pausa a su conveniencia. Finalmente, el divorcio se resolvió. Ella volvió un tiempo con sus padres y después alquiló un pequeño departamento. Según supe, empezó a enfocarse más en su trabajo y a distanciarse de aquellas amistades que tanto la influenciaron. Quizás tarde entendió lo que había perdido, pero para entonces ya no había marcha atrás. Yo, por mi parte, seguí con Elena. Nuestra relación fue creciendo poco a poco, sin prisas, con la seguridad de que ambos queríamos estar ahí. Ahora no pienso en lo que perdí, sino en lo que estoy construyendo. No se trata de revancha ni de venganza, simplemente de encontrar paz después de años de desgaste. Y hoy, por primera vez en mucho tiempo, puedo decir que la tengo.